Hola, ¿cómo están compañeros de la EAM? Bienvenidos a Teorías del Comercio Internacional. Con ustedes, su anfitrión, Edwin Ramos, quien nos introducirá en toda esta travesía por la globalidad. Les presento a mi compañero Nicolás García, que iniciará este maravilloso tema. ¡Vamos, Nicolás! Para empezar, quisiera hablarle sobre el mercantilismo. Esta inicia en el siglo XV en Inglaterra con el marqués Víctor de Raquetti, con la corriente notable de oro y plata en una época en la que la economía europea estaba en transición del feudalismo al capitalismo. Esta teoría consiste en mantener un superávit comercial, es decir, que se exporte más de lo que se importa, con ello aumentar las ganancias con poder y prestigio. Cabe resaltar que la importancia con esta teoría es que el gobierno interceda y subsidie las exportaciones mientras impone cuotas o aranceles para la importación, manteniendo así el superávit y evitar a toda costa un déficit que se importe más de lo que se exporta. Gracias, Nico. Muchachos, un ejemplo en la actualidad en cuanto al superávit comercial es Alemania. En el año 2017, este país registró en su balanza comercial 252.294 millones de euros a favor, lo que representa un 7.7% en el PIB del país. Esto debido a que en dicho año las exportaciones tuvieron mucha mayor cabida en las importaciones, a diferencia del año anterior, por ejemplo, en el que su balanza comercial o superávit fue de 251.727 millones de euros. Por irnos a otro lado, un ejemplo en el que no hay un superávit, es decir, que presenta un déficit comercial, es Estados Unidos, ya que en el mismo año, 2017, registró un déficit en su balanza comercial de 763.220 millones de euros, un 4.42% de su PIB, el cual es muy superior a comparación al del año anterior, el cual fue de 721.962 millones de euros de déficit, ¿no? Bueno, pero ahora también vamos con las ventajas, ¿no? Las ventajas en esta teoría es que los países involucrados y basados en esta, generalmente, pues por no decir siempre, mostrarán un superávit en lugar de un déficit. Es decir, siempre tendrán mayor entrada de capital que gastos invirtiendo o comprando en el exterior. En cuanto a las desventajas, principalmente está el tema de las regulaciones por parte del gobierno de los países involucrados en la doctrina mercantilista, ya que al aplicar aranceles, impuestos o cuotas para hacer una importación, cierra el paso libre de la economía mundial, pues se hace más difícil que países externos a esta doctrina ingresen en su materia prima o productos por su elevado costo. Después de todo, termina siendo, como lo dice Hill en su libro, un juego de sumas de ceros, pues la ganancia económica de un país proviene de la pérdida económica de otro. Ya hablando sobre la ventaja absoluta, esta inicia en el año 1776 por el economista y filósofo Adam Smith, un escocés célebre por la obra La riqueza de las naciones y además quien buscaba la mejor manera de negocios a nivel internacional. Esta teoría parte de la premisa que los países tienen una capacidad variable de producir diferentes bienes, pero poseen principalmente una ventaja absoluta de producción cuando factores diferentes como el suelo, materiales, clima y entre otros es mucho más propicio para la producción a diferencia de otra nación. Así cada país debería centrarse en dichos bienes con ventaja absoluta y luego poderlos intercambiar con otros que posean esta ventaja pero en diferentes productos o bienes. Seguimos con la teoría ventaja absoluta. Les traigo un ejemplo y tengo involucrado dos países, Brasil y Colombia. En este caso, Brasil produce un saco de café en 20 horas, mientras que Colombia produce un saco de café en 50 horas. Ahora, Brasil produce 1000 flores en 40 horas y Colombia produce 1000 flores en 24 horas. Lo que nos quiere decir aquí es lo siguiente, que Brasil tiene una ventaja absoluta sobre Colombia al momento de producir el café, porque dura menos tiempo en producir un saco de café. Ahora, Colombia tiene una ventaja absoluta sobre Brasil al momento de la producción de flores, porque tiene un tiempo menor a Brasil, debido a que Colombia demora 24 horas para producir 1000 flores, en cambio Brasil dura 40 horas.
Una ventaja muy importante en la ventaja absoluta es que los países pueden intercambiar entre sí al momento de, en este caso, Colombia y Brasil. Ellos pueden intercambiar, Brasil le da flores, perdón, Brasil le da café a Colombia y Colombia le da flores a Brasil. Es un intercambio de productos por medio de la exportación de cada país. Una desventaja que puede ocurrir en esta teoría de ventaja absoluta es que si un país depende única y exclusivamente de la ventaja absoluta, puede ser muy bueno para ellos porque aumenta el comercio exterior. Pero el inconveniente es para aquellos países que no tienen los suficientes recursos de producción en su país y requieren única y exclusivamente a la importación. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta el déficit comercial y pueden entrar en problemas financieros. Ventaja comparativa. La ventaja comparativa se enfoca en la especialización de producción de bienes, teniendo en cuenta que su margen de costo es mucho menor comparativamente hablando frente a otros países. A este concepto le debemos sumar que dentro de su especialización también se encuentran los procesos de exportación. Esta teoría fue creada por David Ricardo y en su postulado se detalla que la especialización no solo se enfoca en la producción, sino también en el desarrollo de esta, ya que sus productos comparativamente son mejores que el de su competencia. Sin embargo, frente a esta teoría es necesario enfatizar que al momento de importar, los países deben optar por comprar bienes en los que son más fructíferos, ya que en sus costes de producción suelen ser mucho más altos comparativamente frente a otros países. Esta ventaja es una salida primordial para un país que no maneja una ventaja absoluta latente, ya que aunque el coste de producción sea más alto que en comparación a otros países, su especialización le dará la oportunidad de dar a conocer productos que, aunque tengan un costo elevado, serán proveedores de una superioridad excepcional, dando importancia a los costes relativos y no a los costes absolutos. Tengamos en cuenta que David Ricardo fue un economista y es creador de diferentes leyes y teorías económicas. Fue el dador de la teoría sobre la ventaja comparativa en el siglo XIX. Con esta teoría argumenta las ventajas del comercio internacional y los inconvenientes que traen el proteccionismo. Sigo con la teoría de ventajas comparativas. En esta ocasión tengo como ejemplo la República Popular de China, en el cual, como se sabe, China es un país que se ha convertido en la principal fábrica a nivel mundial. Esto se debe a que los chinos han sido muy astutos y hicieron, por así decirlo, un trato con varios países, en el cual, como se sabe, China actualmente es un país sobrepoblado. Entonces lo que hizo fue ofrecerle a otros países mano de obra barata para, a cambio, ellos tener nuevas tecnologías o nuevos productos para así poderse copiar o aprender y así fabricar sus propios productos. Una ventaja principal de esta teoría de las ventajas compartidas es que se puede generar el intercambio, así como lo dije en el ejemplo, de China con otros países, para así abastecerse de las necesidades que tengan. Pero una desventaja que es muy común, se ve de diario en los países. Al momento de generar acuerdos con otros países, los países siempre generan acuerdos a corto plazo, nunca lo dejan a largo plazo. Deberían dejarlo siempre a largo plazo, porque a largo plazo es donde se ven los cambios, así como lo dije en el ejemplo China. El proceso de China, ese intercambio fue a largo plazo y actualmente lo catapulta como la segunda potencia mundial y la primera fábrica a nivel mundial. Y les voy a hablar acerca de la teoría Heckscher-Only. Primero que todo, los voy a contextualizar, les voy a hablar acerca de sus fundadores. Elie Heckscher escribió su teoría en el año 1919, donde después, en el año 1933, el señor Bertil Ohlin terminó de complementar esta teoría. Estas dos personas, economistas suecos, se guiaron o se basaron por la teoría de David Ricardo, la ventaja comparativa. El objetivo principal de esta teoría de Heckscher-Only es que aquellos países que producen o tienen productos en abundancia
puedan exportar para suplir necesidades en otros países y este país importe productos que escaseen o hagan falta en este país para poder satisfacer necesidades de toda la sociedad. Un ejemplo en la teoría de Heckscher es que si se encuentran dos países como Colombia y Francia, Colombia exporta frutas a este país europeo ya que son abundantes acá en la mayoría del año, mientras que por otro lado en Francia importa los carros de alta tecnología como Renault. Posee ventajas de variedad con productos a la sociedad, ayuda a la economía de cada país, exponiéndolos a una economía mundial y además ayuda a suplir las necesidades entre dos o más países. En cuanto a las desventajas, encontramos que el incremento de precios de algunos productos y la reducción de fuentes de empleo principalmente. Voy a darles una breve explicación sobre lo que es la nueva teoría del comercio. Bueno, esta teoría busca posicionamiento de las empresas con economías a gran escala para que puedan obtener altos volúmenes de producción a menores costos. Bueno, esta teoría también abarca lo que es las economías imperfectas, que son aquellas que pueden o tienen la capacidad de influenciar sobre el precio de los productos. Y esta teoría más que todo las pueden aplicar las empresas de alta demanda, que no tienen mucha competencia y son las que tienen el mayor control en el mercado. Estas empresas son las que realmente pueden aumentar su producción reduciendo sus costos de operación. Bueno, esta teoría fue fundada por Paul Krugman, un economista estadounidense, entre los años 70 y 80. Los voy a dejar con mi compañero Sebastián Jaramillo, que les dará más detalles sobre esta teoría. Sigo con la nueva teoría del comercio. En este caso, el ejemplo que les traigo es de la empresa ARA, de Jerónimo Martins. Esta empresa proviene de Portugal. Llegó a Colombia con el objetivo claro: expandir su economía por todo Colombia, por cada rincón de Colombia, ofreciéndole a los consumidores un precio relativamente bajo en comparación a los negocios comunes. Lo que quiere la empresa ARA aquí en Colombia es generar demasiada demanda para así poder ellos bajar el costo en las operaciones e incluso ser mejor empresa con productos a mejores precios. Una ventaja que nos ofrece esta teoría del comercio es que el crecimiento de las economías es extremadamente rápido. Las demandas de la economía son muy rápidas y por esto pongo en este caso el ejemplo de la empresa ARA. Muchas empresas llegan al éxito y pueden ser llevadas a cabo a favor del consumidor en caso de económico, en la parte económica. Una desventaja que nos ofrece esta teoría, no la teoría del comercio, es que al momento de que una empresa pequeña o que apenas esté creciendo quiera salir al ámbito internacional, no lo puede hacer, debido a que necesita tener una alta cantidad de demanda para poder salir del país y ofrecer sus productos a costos bajos y teniendo su actividad operacional muy baja, para así poder tener feliz y contento a cada uno de los consumidores. La siguiente teoría es el ciclo de la vida del producto. Su fundador, el señor Raymond Vernon, un estadounidense economista y trabajó en la Universidad de Harvard, escribió esta teoría en el año 1966. El señor Vernon plantea que esta teoría se desarrolló en base de las estrategias de algunas empresas estadounidenses, donde él nos plantea que en el lugar o en la región donde se fabrica este producto es el lugar donde se tiene que comercializar. El señor Vernon nos dice que los productos tienen 4 etapas. La primera es la introducción al mercado, donde los precios son altos, hay innovación y existe la disponibilidad del producto. En segundo lugar encontramos el crecimiento. El crecimiento, las ventas crecen con mucha rapidez, los beneficios aumentan, pero entra a jugar un papel muy importante la competencia. En tercer lugar encontramos la madurez, las ventas siguen aumentando, la competencia es supremamente intensa y el servicio al cliente es lo más importante. Y en último lugar encontramos el declive. El declive es el momento donde culmina este producto para esta empresa, debido a que existen otras empresas que están creando el mismo producto con mejores características y a precio más económico. Bueno, para continuar con la explicación de Sebastián acerca del ciclo de la vida, vamos a hacer un ejemplo que logre captar todas las ideas del autor, de Raymond Vernon.
acerca del ciclo de la vida. Entonces el ejemplo que escogimos nosotros es el ejemplo de las cámaras digitales, las cuales tuvieron su origen en Estados Unidos. Fue un lanzamiento innovador, fue algo que captó la mirada del mundo. Ahí se ve la primera etapa, que es la introducción al mercado. El mundo o el mercado mismo se dio cuenta que eso era un objeto innovador, pero nació propiamente en Estados Unidos. Vino la segunda etapa, que es el crecimiento. La gente se dio cuenta que este producto era innovador, que tenía muchas ventajas con respecto a lo que se venía, transformaba. El mercado mismo empezó a ver lo que era algo muy interesante y así mismo aumentaron las ventas. Tuvo su etapa de madurez cuando ya le empezaron a ser más técnico. Las cámaras digitales empezaron a ser más técnicas, vinieron más ventajas, empezaron avanzando y así mismo se abrió el mercado de oferta. Otros países como en Asia, Japón, China, le metieron la ficha, le metieron la parte innovadora, hicieron mucho más competitivo el asunto y ya se desplegó del hemisferio de Estados Unidos a todo Asia y pues así mismo se proliferó. La última etapa, que es la de declive, se puede ver actualmente. La cámara digital en su época fue un objeto, algo innovador. Actualmente es un objeto que está en declive porque simplemente las oportunidades tecnológicas son mucho más amplias. Los celulares, las cámaras ya vienen con más cosas, viene la GoPro, que son cámaras mucho más técnicas, vienen las cámaras profesionales, entonces ya se desplegó tanto, pero acomoda o se puede ver en su producto lo que es la cámara digital, todo el ciclo de la vida dado por Raymond Brown. Bueno, la siguiente teoría que vamos a explicar es la teoría del diamante de poder. El diamante de poder fue creada por Michael Porter en la Escuela de Negocios de Harvard en 1990. Dicha teoría parte de que se establecen 4 variables genéricas que influyen de manera directa en el nivel competitivo de las empresas-nación. Estas 4 variables se dice que son genéricas porque son exactamente las mismas independientemente del nivel o el fin que tenga la empresa. ¿Cuáles son estas condiciones? Estas variables. La primera son las condiciones de los 2 factores. La segunda, condición de la demanda. La tercera es el sector afín y su apoyo. Y la última es la estrategia, la estructura y la rivalidad. ¿Qué quiere decir la primera? Las condiciones de los factores. Esta hace referencia a 2 tipos de factores, los básicos y los avanzados. Los básicos son las materias primas, mano de obra, y los avanzados tienen que ver más con la tecnicidad. Para Porter es mucho más importante los factores avanzados, ya que estos son los que dan el factor diferencial o que le dan la oportunidad a las empresas de traspasar las fronteras. Los segundos, condiciones de la demanda. Él quiere decir que él reconoce la importancia de los productos que tienen dentro de las fronteras. Es decir, un producto tiene que satisfacer primero las necesidades internas de su estado, de su nación, para así poder entrar a un nivel competitivo mayor, es decir, llegar a lo internacional. Lo tercero, que son los sectores afines y de apoyo, se refiere más a las alianzas, a los proveedores, a los clústeres de empresas que pueden apoyar a esa empresa a crecer. Simplemente generar alianzas, sean horizontales o sean verticales, con otros tipos de empresas y así tener mucho más oportunidad de llegar al exterior. La última, que son las estrategias, la estructura y la rivalidad, hace referencia al dinamismo competitivo, la competencia como tal, como se da dentro del país, que es la cual es la que permite que el precio se dé, que los productos se mejoren, que todos los estados estén en la juega de eso. Pero si bien son las 4, que son como la que forman el diamante, para Porter también hay otros 2 factores importantes. Si bien se habla que son los 4, hay 2 agentes que son ajenos, o sea que no están dentro del diamante, pero influyen de todas maneras. Estas variables son los acontecimientos casuales y las acciones del gobierno. Los acontecimientos casuales son los eventos internacionales que pueden pasar dentro del ambiente, ya sea el contexto internacional, ya sea una guerra, un desastre natural, cualquier cosa que dentro de su sumatoria pueden influir dentro del comportamiento de las empresas. Y el último, que son las acciones del gobierno, son las decisiones macroeconómicas que toma cada gobierno que pueden influir en el funcionamiento de las empresas. Si bien no hacen parte del diamante como tal de poder, son 2 agentes que están afuera y de todas maneras afectan al diamante de poder. Bueno, el diamante de poder lo tienen las compañías nacionales que buscan tener un alcance global. Como ejemplo tenemos grandes bancos chinos, entre esos el industrial, el comercial de China, el de la construcción de China, el Wells Fargo y el Banco de América. Estos han tenido el apoyo económico del diamante de poder que los ayuda a crecer diariamente en el mercado internacional. Bueno, en ventaja el diamante de poder nace de 4 variables genéricas, que para todo negocio, el cual logra ser
exitoso cuando combina todos estos factores y que con un respaldo estatal contribuye mucho al crecimiento. Bueno, en desventajas el diamante depende de 4 variables genéricas. Al momento de que una de estas variables genéricas falle o no se cumpla a cabalidad, será imposible para la empresa mantener dicho diamante. Grabando. Paradoja de Leontief. El concepto de esta paradoja, también conocida como input-output, se enfoca en la categorización de la obra de mano. La idea principal es que no se entienda a la mano de obra como una fuente uniforme, sino que se estructure desde un punto de categorización donde el desempeño laboral se adjudique según las capacidades de cada uno de los empleados. Esto beneficia mucho al desempeño de las empresas, ya que vuelve a la mano de obra más cualificada. Esto supone que la paradoja enfocada en países desarrollados tiende a exportar personas cualificadas, ya que ha realizado una gran inversión en este segmento. Sin embargo, dentro de su territorio aprovechan también este bien, ya que su producción es más eficiente. La paradoja fue creada en 1953 por Wesley Leontief. La paradoja fue dada para probar empíricamente la teoría de Escher-Ohlin. El mejor ejemplo es el de Estados Unidos, que siendo un país con unas ventajas de desarrollo de producción incomparables, exporta su capital humano desde... Marica, no lo muevas y ya estoy bien. Está su capital humano súper cualificado y así. Léase otra vez crear, solo ese. Listo. Creada en 1953 por Wesley Leontief, la paradoja fue dada para probar empíricamente la teoría de Escher-Ohlin. El mejor ejemplo es el de Estados Unidos, que siendo un país con unas ventajas de desarrollo de producción incomparables, exporta su capital humano súper cualificado y asimismo lo utiliza internamente para desarrollar su propio progreso productivo, dando así énfasis en sus productos como en su transmisión de conocimiento ante el mundo. En la paradoja de Leontief, el mejor ejemplo es Estados Unidos, que es un país con ventajas de producción incomparables, exporta capital humano supercualificado y asimismo lo utiliza internamente para desarrollar su propio progreso productivo. La mayor ventaja de esta paradoja es el desarrollo de un país, netamente de la apropiación que se maneje en los recursos intelectuales de sus habitantes. Por ende, entre más exista algún tipo de desarrollo educativo, mayor será el desarrollo productivo. Entre las desventajas está la imposibilidad de mirar los desarrollos productivos desde otro punto. Por ejemplo, siendo la expansión cultural un factor tan determinante en nuestros días, es inconcebible planificar un desarrollo económico cuando no se tiene en cuenta los factores externos. La siguiente teoría es el ciclo de la vida del Producto Internacional. Su fundador fue el señor Raymond Vernon, un estadounidense, economista, trabajó en la Universidad de Harvard y escribió la teoría en el año 1966. El objetivo principal de esta teoría es que involucra única y exclusivamente los productos que van a la exportación, debido a que la sociedad de este país quiere nuevos cambios en su forma de vivir, por así decirlo. El momento que el producto llegue a su punto, al objetivo como tal de la empresa, que iguale todos los parámetros de la economía, este producto va a entrar en declive. Esto se debe a que van a haber 3 procedimientos o 3 pasos para llegar, para que el producto salga al mercado y entre en declive. Estos son el crecimiento, la madurez y el declive. El crecimiento como tal se debe a que los proveedores de este producto o de la empresa van hasta ese país, observan su cultura para así poder involucrarse en esta cultura y poder darle en el punto, por así decirlo, para que las personas de esa sociedad les llame la atención este producto. La madurez son los niveles de demanda, los cuales aumentan cada día van a haber personas interesadas en este producto, pero empiezan a entrar ahí a jugar un papel muy importante de lo que son
la competencia, debido a que van a existir nuevas empresas que van a tratar de imitar este producto. Y por último encontramos el declive. El declive es la fase final del producto, donde la empresa entra en fracaso total con este producto. Esto es debido a que existen empresas imitadoras de productos, los cuales pueden imitar este producto incluso mejor, tiene mejores habilidades, mejor en la parte económica, o sea, es decir, es más económico, es más barato, ayuda al bolsillo de los consumidores y tiene mejores capacidades de uso. La siguiente parte es la competencia monopolística. Sus fundadores son Joan Robinson en 1937, después lo retoma Stephen Heimer en 1976, los cuales hacen parte del conglomerado de estudios de la competencia imperfecta del mercado, y en específico la competencia monopolística busca controlar las desviaciones del mercado libre, es decir, genera diferentes herramientas o le da diferentes herramientas al mercado para que un solo gremio, porque por su propia palabra lo dice, monopolísticas, un solo proveedor o una sola empresa controle dicho producto. Así controla la demanda, controla el precio y tiene, digamos que, una visión muy global y tiene un beneficio individual de lo que es el mercado. Ejemplo clarísimo serían los servicios públicos, ya que son estos los únicos autorizados, digamos, por un ente gubernamental para ofrecer el servicio y por ende manejar su precio. En la competencia monopolística tenemos ejemplos muy claros en Colombia, son los llamados carteles de la microeconomía, donde se evidencia en supermercados de poca y de gran superficie, donde los ciudadanos acceden a productos que día a día se ven permeados de esta competencia. Tiene una gran ventaja y es maximizar los beneficios individuales de cada empresa, mientras que la desventaja es que genera un control de precios, lo cual hace que la empresa imponga un precio considerado a voluntad, eliminando así la libre competencia, autorregulación del mercado, además de la competencia sustancial. En cuanto a la teoría de internalización, fue desarrollada por Buckley y Keyson en 1976 y tomada por Rockman en 1979. Esta se basa en el funcionamiento interno de las empresas y se presenta cuando éstas realizan internamente operaciones que el mercado realiza de forma menos eficiente y aprovechan las oportunidades generadas por mercados imperfectos. Estas empresas poseen factores específicos que les garantizan superioridad de cara a la competencia, sacando mayor ventaja al tener decisiones netamente internas. Grabando. Costos de transacción. Esta teoría está enfocada básicamente en los costos que conlleva cualquier tipo de transacción económica, pero desde un punto más profundo y racional, toda transacción tiene un costo. Sin embargo, antes de que se ejecute la transacción existen varios agentes de costo que hacen que al final el valor real de la transacción sea más elevado. La base de esta teoría está especialmente enfocada en reducir estos costos por medio de acuerdos, reestructuraciones, transformaciones, etc. En costo de transacciones, un ejemplo claro puede ser cuando se adquiere un software por medio de una empresa externa. El producto puede tener un costo X, sin embargo, al momento de utilizarlo se encuentra que es necesario tener en cuenta unos costos adicionales sobre el mantenimiento y la capacitación pertinente para ejecutar los procesos de su funcionamiento. En ventajas, se muestra que dentro de esta teoría puede existir un mayor control financiero dentro de la cadena de operaciones y con esto ver oportunidades de mejora para encontrar un funcionamiento más eficiente. La desventaja que tiene este proceso es que puede crear agentes que intenten facilitar operaciones de transacciones de corrupción y movimientos no éticos que pueden derivar inconvenientes en el futuro. Ventaja competitiva. Esta teoría se caracteriza principalmente por cualquier aspecto superior que maneje una empresa frente a otra y que le dé la facultad para poder tener una supremacía frente a su competencia. La idea siempre será obtener mejores resultados y también lograr día a día una posición competitiva superior que potencie su razón de ser. Y con este ser punto de referencia en el mercado. Es importante denotar que la competitividad es un factor de fracaso o éxito según se le dé el manejo adecuado.
Por ende, es necesario que estas ventajas sean sostenibles en el tiempo, imposibles de copiar y que obviamente sus resultados sean positivos. Esta teoría fue creada por Michael y uno de sus últimos grandes éxitos fue los 5 fuerzas competitivas que mueven la estrategia. Esto fue en el 2008. Un ejemplo muy claro en la ventaja competitiva es Apple, una empresa reconocida en todo el mundo, a la cual sus logros se ven en la forma en la que se muestra al mundo con las tecnologías revolucionarias, prácticas y sencillas de entender. Una empresa que presenta innovaciones cada año, manteniendo un estilo visible, confiable y muy exclusivo. En general, una empresa que revolucionó en el mercado de las telecomunicaciones a nivel mundial. Es muy ventajoso en cuanto a ser el primero en desarrollo y tener la oportunidad de marcar la pauta en un desarrollo a nivel empresarial. Ya hablando de desventajas, se habla de una importante a tener en cuenta, y es que al ser el mercado competitivo existe el factor fracaso frente a otra competencia de mayor crecimiento y pegue. Bueno, les voy a dar una breve explicación sobre la teoría eléctrica. Esta teoría es conocida por su modelo de condición de propiedad, condición de internacionalización y condición de localización. Esta se basa en el proceso que necesita una empresa para poder internacionalizarse. Entonces, las empresas deben contar con el estudio necesario de cada una de estas condiciones para poder implantar una producción y realizar diferentes actividades de inversión en el exterior. Esta teoría fue creada en 1980 por John Donne, un economista británico y reconocido como el padre del campo de los negocios internacionales. A continuación los dejaré con mi compañero John Santamaría. Bueno, siguiendo con lo que dice mi compañero Camilo acerca de la teoría ecléctica, uno de los ejemplos que se puede usar en este caso son las grandes casas automotrices, las grandes ensambladoras. Para caso específico, Toyota, que nace en Japón, tiene todo su centro de producción, todo su concepto japonés, se traslada a América y crea centros de producción tanto en Brasil como Argentina, los cuales le reducen costos de producción. Primero que todo, costos logísticos. Ya Japón no tiene que invertir tanto dinero en el traslado desde Japón, desde Asia hasta el continente, sino simplemente genera sus propios centros de producción aquí. También le ayuda el tema de recursos, pues ya no tiene que exportar, América es un poco más centralizado para el tema de recursos, y digamos que le ayuda a tener un alcance mucho más internacional. Es decir, ya no tienen que trasladarse, ya no tienen que la gente pensar en todo el traslado, sino que simplemente los centros de producción quedan acá, lo cual hace más sencillo. Desventajas de este modelo, de esta teoría: Japón, para poder acceder al mercado americano o como tal dentro del continente, tiene que adaptarse a la jurisprudencia de cada país, tanto de Brasil como Argentina. Entonces tiene que crear todas las condiciones laborales, tiene que adaptarse a todas las condiciones ambientales, de producción, todo esto salido del contexto de Japón. Bueno, la siguiente teoría, que a modo personal, más que teoría es una herramienta, es el arbitraje del mercado internacional. Como seres sociales siempre estamos en interacción con otras personas, otros seres sociales, lo cual siempre está expuesto a controversias, podemos estar afín, pero siempre vamos a estar en una esfera donde necesitamos un ente de control. Este ente de control para los negocios internacionales es fundamental. ¿Por qué? Porque el mercado internacional ha crecido de manera tanto que el alcance es global, lo cual hace que simplemente muchos estados participen e interactúen dentro de él, lo cual tiene diferentes divisas, tiene diferente tipo de moneda, tiene diferente cultura, diferente idioma, diferentes maneras de hacer negocio, lo cual hace la necesidad de que entremos en un espacio en común y haya un ente o una herramienta que regule, que sincronice y que sancione a aquellas personas que se salen de esta conducta. Los estados tienden a ser soberanos, autónomos de sus propias políticas y decisiones, pero cuando se enfrentan a un mercado internacional, cuando abren sus fronteras, tienen que estar en la disposición de delegar esa soberanía, esa autonomía que tenían como tal, para poder interactuar con otros agentes, otros particulares como él, que están dispuestos a hacer negocios, que empiezan a hacer diferentes tipos de actividades simplemente regularizadas o vigiladas bajo un ente de arbitraje. Bueno, en la teoría de la negociación, esta teoría busca una relación comercial entre organizaciones para llegar a un acuerdo entre el gobierno y las empresas.
en una mesa exponiendo términos de condición, intereses, problemas económicos, políticos y sociales. También se habla de negociar ciertos acuerdos donde el país se vea beneficiado en cuanto a su infraestructura, empleo y proyectos de sostenibilidad y producción. Esta teoría fue creada por Irving en 1975, lo que fue parte de la economía. Y en el campo de los negocios está Moran, Gladwin, Walter, Birman y Groves. En Colombia, a las empresas que vienen de fuera del país se les plantea ciertos compromisos para que ellos puedan comercializar sus productos de una forma fácil, siempre y cuando se cumpla con la normatividad que exige nuestro gobierno. Por ejemplo, una entidad que ha llegado con una gran negociación a Colombia es PriceSmart. Esta compañía llegó presentando una variedad de referencias importadas con precios más bajos que en otros puntos de venta, con una oferta más o menos del 50% en bienes extranjeros. Trae consigo ventajas como crecimiento en importaciones sin caer en un déficit, nuevos modelos de comercio en el país y el conocimiento de nuevos retos de mercado para las empresas extranjeras. En cuanto a las desventajas, está principalmente los aranceles que impactan directamente en los precios o productos o el conflicto de intereses que hay en la mesa de negociación. Okay, conclusions. Finally, the theories are very important because I understand different things about the commercial trade and different theories about the economics around the world. Okay, I like one theory is product life cycle. I like because this theory have 4 tips. The first tip is introduction to the market. Each product is very important, this introduction, because it's the moment when a person know this product. Increase is very important in this product because the increase each product, the person and the commercial and the economic start for develop each product. Maturity is important, but different companies develop same product and slow. The product falls because different companies develop the same product. For this reason, I like this theory. Okay, thank you very much. My conclusion of all those theories is that as the time progresses, all the business methods are going to change until around the world adopt them like one rule. There are some theories that want to bring any benefit to the countries, but the others just would like to earn a benefit to themselves. I think in a future, all the companies and countries are going to make one commercial law to generate a cost effectiveness in general and keep moving forward with the global economy. In conclusions, there is several opportunities for global trade, each one specific and essential objectives they studied by business in different contexts and economies. There is study in the God proposed benefits for companies from different economies in order to look for advantage they will have the increase in their commercialization. Bueno, compañeros y profe, sabemos que les gustó muchísimo, espero hayan aprendido un montón. Entonces nos vemos hasta la próxima. Chao.